Bueno, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Rubia, experto en genética, biotecnólogo y colaborador de Soho. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, Rodrigo, principalmente vamos a empezar hablando de un tema que es muy innovador, muy novedoso, que probablemente la mayoría de nuestros pacientes e incluso de profesionales estén poco familiarizados. Cuéntanos, en términos muy generales, ¿qué es la genética? Pues la genética es la ciencia que se encarga de conocer lo que está oculto dentro del paciente, es decir, dentro de los genes. Aquello que puede que se haya manifestado o no. Y lo que vamos a hacer es analizarlo y conocerlo para darle al paciente un tratamiento integral antes de que se presente cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de predisposición genética a padecer cualquier motivo que pueda generar en el paciente un malestar o una incomodidad. Vale, ¿cuáles serían las aplicaciones? Porque claro, me imagino que habrá mucha gente que dirán, oye, eso de la genética, del ADN, que al final es la información de cada uno, em, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Qué nos puede beneficiar en el día a día? ¿Qué podemos obtener? ¿Qué información? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿cómo la utilizamos en este caso en el proyecto que tenemos en común con Soho? Pues realmente la genética nos da una información paciente completa, porque al conocer los genes, que son lo que nos forma como personas y nos hace diferentes a unos de otros, eso es realmente lo que nosotros vamos a descubrir. Entonces, ¿cuál es la forma en la que lo aplicamos en clínica? Se han seleccionado una serie de genes que son más de interés para la población, que son los que nos van a dar esta información y va a permitir que nosotros hagamos un tratamiento del paciente. Por ejemplo, la celiaquía. La celiaquía hay mucha gente que cree que tiene algún tipo de intolerancia o que hay algo que no le sienta bien cuando come. Pues nosotros podemos analizar si se ha presentado una celiaquía, si sus genes realmente esconden esa predisposición genética a tener una celiaquía, que puede que no salga con un análisis de alergias, pero sí podemos conocer desde qué punto y hasta qué punto puede ser ese paciente celíaco, es decir, desde grados muy, muy bajos que lo que hacen es que hay veces que como algo y me hincho, a grados más elevados que son los que pueden causar pues ya algún tipo de malestar fisiológico mucho mayor. Igualmente, por ejemplo, patrones del sueño. Gente que no descansa del todo bien, que realmente se encuentra cansada aunque haya dormido bien. Eso se llama los ciclos circadianos. Podemos conocer cómo genéticamente ese ciclo circadiano está determinado en su genoma, en sus genes, si presenta algún tipo de mutación que hace que esa persona duerma pero no descanse. Y eso a la vez lo Vale. podemos tratar con suplementación, con distintos tratamientos que se pueden dar desde Soho y por eso nuestra asociación. Es decir, que para que un paciente lo entienda, primero tenemos grados de enfermedad, es decir, no es soy celíaco o no soy celíaco, sino que yo puedo tener un grado de celiaquía o un grado de susceptibilidad que hace que, bueno, pues yo en este caso, cuando tenga contacto con ese alimento, tenga una digestión pesada o tenga algún tipo de sintomatología sin tener directamente que confirmar que soy celíaca, ¿no? Eso es correcto. La celiaquía tiene distintos grados y nosotros lo que hacemos es adivinar cuál es el grado en el que está esa persona y cómo podemos ayudarle a que sus digestiones pues, sean mejores o a que ciertos alimentos sean tolerados de una forma mucho más sencilla. Vale. Bueno, yo creo que también algo muy, muy gráfico, Rodrigo, que como sabes lo hemos probado conmigo, porque creo que puede ser un ejemplo, sobre todo en esa línea de bienestar, ¿no? En la que hablamos del sueño, hablamos del rendimiento deportivo, hablamos de la dieta, hablamos de la piel, ¿no? Es decir, que tiene muchísimas aplicaciones, más allá de lo que es la patología, tanto Ujú. bucodental como sistémica, y cómo eso a mí me puede ayudar a mejorar mi calidad de vida, ¿no? Yo creo que incluso conmigo podemos dar a conocer o presentar mi resultado, mi test, y ver un poco cuáles son los cambios que yo voy a realizar en este caso a partir de ese test. ¿Te parece? Eso es, me parece estupendo, porque al final nosotros lo que hemos contado hasta el momento son pequeñas dosis de lo que nosotros analizamos, pero estos son unos análisis muy completos. Que lo que hacemos es analizar al individuo en toda la totalidad de aquello que le puede llegar a afectar y cómo gestionarlo y cómo facilitar el nivel de vida o la forma en la que ese paciente se va a desarrollar.
Bueno, y tengo que decir ya no como profesional, que como sabes es una apuesta que realizamos hace muchísimo tiempo. La genética, para aquellos que no lo conozcan, lógicamente es algo muy novedoso en nuestro sector, pero no es una ciencia que lleve poco tiempo, sino que tiene muchísima cuenta con evidencia científica, lógicamente, se realiza en diferentes ámbitos, incluso bueno, pues en tu caso, Rodrigo, que también eres jinete profesional y en la hípica también creo que es un test que desarrolláis, ¿no? Para bueno, valorar el estado de salud de los caballos, o sea, que realmente no es algo que acabamos de implementar, ¿no? Que se acaba de incorporar, sino que lleva mucho tiempo ya en todo el sector de la salud. Sí, la genética es una ciencia que tiene un bagaje ya desde hace muchísimos años, se conocen muchísimos genomas de muchos animales y seres vivos, entonces la aplicación al tema de los caballos, como bien has dicho, también fue algo novedoso para mejorar rendimientos deportivos. A raíz de conocer también cómo esto se trabajaba con los humanos. Entonces, si algo se puede extrapolar y es posible analizarlo, es posible llegar también al conocimiento de cómo tratar a otros seres vivos. Entonces, evidentemente, las evidencias científicas son inmensas, todos los análisis que se hacen son de genes que son de sobra conocidos, que son todos los que se realizan en clínicas y nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido acercarlo al sector dental por la aplicación que puede tener también para vosotros. Totalmente. Y bueno, yo ya que voy a contar mi experiencia, ya no como profesional solo, sino como paciente, y yo tengo que decir que a mí me ha cambiado la vida. O sea, el conocer esos aspectos que lógicamente, bueno, pues yo siempre en la medida de lo posible intento cuidarme, intento cuidar mi dieta, hago actividad deportiva con bastante, ¿no? Pues de forma regular. Todo lo que respecta a la piel, pues también como aquí en Soho tenemos una línea de estética, tengo la suerte de contar con el equipo, pero es verdad que esos pequeños cambios de conocer, por ejemplo, que el cómo tratar tu piel depende también de ese factor genético, yo creo que probablemente, Rodrigo, corrígeme si me equivoco, es el factor que nunca se ha tratado, no se tiene en cuenta, lógicamente por desconocimiento, en la patología de un paciente. Es decir, abordamos los hábitos de vida, abordamos, ¿no? Pero tenemos un diagnóstico del paciente, pero el factor genético siempre ha sido algo que no hemos contemplado en la enfermedad, ¿no? O en la patología. Claro, porque al final siempre lo que la ciencia ha tendido es a valorar lo que el paciente presenta en ese momento. Y la diferencia con el conocimiento que te da un análisis genético es que puedes tener una información previa a que esa patología aparezca. O sea, que tú tengas ese malestar, puedes conocerlo desde antes. Entonces, esto es lo que beneficia el conocimiento del análisis genético en los pacientes para facilitar que ya no es me encuentro mal, voy a solucionarlo, sino antes de que esto suceda vamos a conocerlo y vamos a prevenir. Es decir, que yo, por ejemplo, si tengo un test genético, se lo realiza a un bebé recién nacido, ¿no? Que además es un test indoloro que se hace con un hisopo, con una muestra, en ese caso la mucosa yugal, que es lo que hacemos en la clínica. Yo puedo diagnosticar esa celiaquía antes incluso de tener sintomatología, antes de debutar, digamos, la enfermedad. Correcto, eso es. Simplemente con esa se toma con un hisopo parecido a los del COVID, pero la muestra se hace por el interior de las mejillas, no es doloroso, no es incómodo para el paciente, es un procedimiento muy, muy, muy sencillo. Nos hace conocer eso y claro, en pacientes que todavía no han presentado ningún tipo de patología, como en este caso dices, un recién nacido, podemos llegar a conocer si ese niño en el futuro va a presentar una celiaquía que aún no ha debutado, por ejemplo. Es decir, es dar un paso por delante de la enfermedad totalmente. Es decir, oye, pues ya entiendo que ese bebé, que ya sabemos que es celíaco, que tiene una susceptibilidad muy elevada, directamente eliminaríamos, ¿no? El factor, que en este caso sería el gluten, para que no tuviese esa sintomatología y todo lo que conlleva, lógicamente, ¿no? La exposición al gluten. Eso es correcto. Lo bueno de esto es tener la información para que luego cualquier profesional del sector sanitario sea capaz de interpretarla y darle las pautas que tiene que seguir. Vale, pues si quieres, Rodrigo, podemos poner algún ejemplo. Yo en este caso he hecho el pack bienestar completo, es decir, nos hemos centrado en el sueño, nos hemos centrado en la parte nutricional, en la parte de rendimiento deportivo y la parte de estética facial para conocer un poquito mejor mi piel y saber que, bueno, pues en este caso, cómo puedo enfocar mi tratamiento para que realmente sea efectivo, ¿no? Porque yo creo que, claro, todos tenemos la idea de que según qué tipo de compuesto, pues oye, el ácido hialurónico o la vitamina C o el retinol es bueno para la piel, pero igual no lo estamos aportando en, ¿no? En la posología, en la forma
que realmente es activa o que es, digamos, más efectiva para nosotros. Ujú. Correcto, pues mira, hablando de tu análisis genético, precisamente en relación con el tema del ácido hialurónico y el colágeno, esto es una cosa que sí que hemos visto y que es curiosa, y es que tú en tu caso sí que generas colágeno, pero realmente tu cuerpo lo degrada. Entonces, al tener esas enzimas que van a hacer que se degrade el colágeno, puede que realmente con un tratamiento superficial a nivel de piel no sea suficiente, igual que te sucede con el ácido hialurónico. Entonces, a lo mejor necesitas un tratamiento más profundo y ese tratamiento más profundo, desde Soho en este caso, lo podéis dar y conocer que ese paciente, a pesar de que pueda tener una piel correcta, su síntesis de colágeno va a ser mucho más baja que la de una persona que no presenta esas mutaciones, ¿vale? Vale, o sea que la clave en mi caso ya no sería solo hacer una hidratación superficial porque tendría poco efecto, sino que sería un tratamiento profundo y además el suplementar a nivel sistémico, es decir, tomar algo que me ayude a que esa producción o esa degradación que desafortunadamente para mí se produce muy, muy acelerada o muy rápida, pueda de alguna forma hacer un equilibrio, ¿no? O Eso balance. es. Exacto. Eso es, lo que Vale. buscamos al final es equilibrar con todos los factores en este caso, ya que tu genética a ti no te acompaña, vamos a hacer un tratamiento a nivel cutáneo, a nivel interno también, con una suplementación en colágeno, no en hialurónico, o incluso con un tratamiento ya a mayores un poquito más específico. ¿Vale? Tu caso también es muy curioso porque, por ejemplo, tú presentas muy baja resistencia a la luz ultravioleta, siendo una persona que además vives en un clima muy cálido y que tiene mucho sol. Por ejemplo, a ti Sí. un factor de protección solar más bajo no te va a hacer el mismo efecto que a una persona que presente esta mutación. Entonces tú vas a necesitar siempre factores de protección solar mucho más elevados. Entonces, Vale. este tipo de conocimiento nos lo da el propio análisis, en este caso el de belleza, Ujú. que lo que nos permite es conocer cómo tú has de tratarte para evitar esos daños que la radiación ultravioleta te va a causar a largo plazo. Vale. Y yo creo, Rodrigo, que dando un paso más, y creo que es algo que le va a resultar muy curioso a nuestros pacientes, porque a mí en su momento, que creo que hace ya 2 o 3 años que realizamos esto también conmigo, yo soy un poco el conejillo de India, podemos realmente diseñar un cosmético personalizado en función de mis carencias, en este caso mi piel, como bien comentas, no me acompaña la genética, pues lo que hago es que esa pauta, ese tratamiento, en vez de decir, oye, yo pensaba o tenía el concepto erróneo, ¿no? Pues que igual alta cosmética o cuanto mejor era un producto, en este caso enfocado a la piel, me iba a mejorar o me iba a aportar más, ¿no? Sin embargo, ya desde que conocí todo este maravilloso mundo de la genética y tú nos enseñaste, ¿no? El resultado de ese test, el hecho de tener un tratamiento personalizado, es decir, fabricar un cosmético que está hecho solo para mí con mi ADN, hace que realmente sea 100% efectivo. Sí, eso es. Tenemos un convenio con un laboratorio catalán que lo que hace es conocer, gracias a nuestros análisis genéticos, el tipo de mutaciones que tienen los distintos pacientes o los distintos usuarios de estos test y crearles un cosmético, vamos, una línea de cosméticos realmente, porque son un montón, personalizados únicamente para ellos. Eso es gracias a que también tienen un potente equipo científico detrás que sabe interpretar los resultados y cómo mezclar los distintos componentes que van a ser necesarios para que el usuario absorba, genere y supla todas estas carencias genéticas que han aparecido a nivel de un tratamiento cutáneo. Vale. Pues la verdad es que, Rodrigo, yo creo que el poner, claro, porque esto es algo absolutamente novedoso y afortunadamente, como nosotros nos conocemos hace años y comenzamos con el proyecto hace bastante tiempo, yo ya estoy más familiarizada, pero seguro que habrá personas que nos estén escuchando y se me dicen, oye, pero esto es el futuro, es el presente, ¿no? Aquí en Soho, como bien sabes, pues tenemos esa asociación, ¿no? Entre profesionales en el que también contamos con bueno, pues expertos en nutrición, como es el caso de Ramón Cangas, y lo que hacemos es que todo el resultado que tenemos de ese test genético lo vamos aplicando, compartiendo, pues en este caso con personas que se dedican a programar el rendimiento deportivo o incluso el entrenamiento, no tiene que ser por un deportista de élite, sino en cualquiera de nosotros, porque también se puede adaptar un programa de actividad física, se puede adaptar una dieta y se puede adaptar ciertos factores del sueño, ¿no? Cuéntanos algún ejemplo, que si quieres también de nuevo conmigo, para que nuestros pacientes entiendan hasta qué punto podemos realmente acomodar e individualizar todas esas pautas para mejorar tu calidad de vida.
Sí, pues mira, es una de las cosas positivas entre las muchas que hay del trabajar con Soho, el que permite que exista un equipo multidisciplinario detrás. Realmente en esta asociación de todos los profesionales es donde realmente el éxito de los tratamientos con los pacientes. Entonces, en tu caso concreto, al haberse hecho un análisis tan sumamente amplio de bienestar, musculación, deportivo, belleza, etcétera, hemos podido conocer, por ejemplo, que tú tienes mucha deficiencia en la vitamina C. Entonces, Ramón Cangas, en este caso, a la hora de la nutrición, te ha hecho una nutrición específica en ello. Igualmente te sucede con el hierro, que no lo absorbes, tu cuerpo no absorbe todo el hierro que debería de absorber con una ingesta Mm. normal, entonces es necesario aportar una mayor cantidad. Eh, lo mismo sucede con las pautas del sueño, que tú también las tienes alteradas, no descansas todo lo correcto, o con los radicales libres de oxígeno, en tu caso concreto, que tu cuerpo no los degrada. Entonces te puede generar unas malabsorciones internas o te puede generar cualquier tipo de detrimento a la hora de regenerar tus células o de regenerar todo lo que el cuerpo va a necesitar con la alimentación. Entonces, gracias a, a las dietas que ha generado Ramón Cangas, o sea, lo que se ha conseguido es suplir todas esas carencias que tú tienes a nivel genético y aportarlas alimentariamente, o sea, de una forma más interna y más sencilla, creándote unas dietas muy específicas, muy sencillas de llevar a cabo. La verdad, el trabajo de Ramón es maravilloso en este sentido porque ha simplificado mucho con muchísima información y ha cubierto todas las carencias que realmente aparecen en el análisis. Totalmente. Bueno, tengo que decir que haremos esta entrevista también con Ramón Cangas para que nos cuente un poquito, ya no solo con el test genético, sino en general tips relacionados con nutrición. De lo que comenta Rodrigo, muy a mi pesar, entiendo que de una forma sencilla es como que mis células envejecen más rápido de lo que deberían y yo tengo que suplementar, más allá de la nutrición, que en este caso, bueno, por ejemplo, eso que me dices del hierro, es verdad que cuando yo me he hecho algún tipo de análisis sanguíneo siempre he tenido anemia bueno, pues en mi dieta lo he contemplado y aún así siempre he tenido anemia, ¿no? Entonces, es verdad que desde que me hiciste el test genético hemos añadido una suplementación y gracias a esa suplementación mis análisis ya salen totalmente regulares, ¿no? Entonces, es muy curioso que incluso, bueno, el hierro en este caso también tiene relación, ¿no? Con la actividad, con esa sensación de fatiga tal. Yo he notado muchísimo ese cambio y también en todo lo que respecta a radicales libres, ¿no? Bueno, tú estás muy familiarizado con ese término, pero me imagino que nuestros pacientes dirán, oye, ¿qué significa eso de radicales libres? Pues básicamente es el ritmo, ¿no? O la relación que tienen esos radicales con el ritmo al que envejece tu piel, tus células, tu cuerpo en general. Y eso hace que, bueno, pues en mi caso, tenga que tener un aporte nutricional que reduzca o minimice, por decirlo así, ese envejecimiento, ¿no? Eso es correcto. Claro, fíjate qué curioso, Rodrigo, porque yo hasta hace muy poco, si me hubieses preguntado antes de conocerte a ti, yo te diría que me cuido muchísimo. Es decir, yo siempre he tenido muy presente, ¿no? Pues el cuidarme en mi dieta, en deporte. Pero es verdad que yo, a pesar de cuidarme en mi dieta, no estaba aportando realmente lo que mi cuerpo necesita o necesitaba, precisamente por la carencia de esa información, ¿no? Pues yo como mucho puntualmente, porque afortunadamente no he tenido problemas de salud, cuando me he realizado algún tipo de análisis simplemente para hacer una revisión, un chequeo, ¿no? Habitual, efectivamente detecto todo lo que me has comentado y que finalmente también ha salido en mi test, ¿no? Lo que me comentas del sueño, por ejemplo, ¿qué pautas me habéis indicado en este caso a mí para suplir esa falta de, bueno, pues ya no solo de horas de descanso, sino que, como bien comentas, yo cuando duermo a bajo rendimiento, no sé si eso es correcto decirlo, pero podríamos decir que cuando yo duerma, aunque duerma 8 horas al día, ¿no? Que siempre se suele decir, oye, descansa, pero es que dormir 8 horas al día no quiere decir que tu cuerpo realmente, ¿no? esté descansando. ¿Qué se puede hacer para que en ese tiempo, 7, 8 horas, el tiempo bueno, que en este caso lo permita el ritmo diario, eh, qué se puede hacer para compensar esto que me comentas sobre, en mi caso en concreto? Pues en tu caso concreto, los ritmos circadianos lo que indican es que tú descansas, pero la inducción de las fases del sueño, que son reparadoras y necesarias para que el cuerpo se regenere, no son tan profundas. Entonces, para generar estas fases tan profundas, se han analizado distintos patrones. En tu caso, por ejemplo, tenemos el triptófano y el magnesio. El triptófano y el magnesio lo que hacen es inducir a que estas fases del sueño se consigan de un modo mucho más cercano. O sea, que tú puedas dormir mejor y descansar.
Descansar, hablamos a nivel regenerativo en todo momento, no a nivel de he dormido y he descansado en las horas en las Vale, que he dormido, sí, sino de que la tu cuerpo se sensación. regenera. Eso es. Vale, Entonces, nuestras pautas han sido a nivel alimentario con Ramón. Se te han aportado una serie de alimentos, sobre todo en las horas previas a la cena y también en la cena, que te van a permitir que tu cuerpo induzca esas fases del sueño. Y aparte también se te han recomendado una serie de suplementaciones, las cuales te van a facilitar este tipo de inducción regenerativa. ¿Vale? También esto afecta también a las pautas de ejercicio, porque enlazando un poquito con el análisis deportivo, tú también tienes mucho problema a la hora de eliminar, digamos, lo que se conocen como las agujetas, el ácido láctico, que es el que causa los calambres. Entonces, si tu degradación del ácido láctico es mucho más lenta que la de una persona que no presenta esta mutación, a ti lo que te va a hacer es que tampoco regeneres a nivel de fibras musculares. Entonces, como todo viene un poquito unido unas cosas con las otras, también se te han ido dando pautas en ese aspecto de post-deporte, que es lo que tienes que hacer, intradeporte, etcétera. vale, sí. Oye, te iba a decir, tienes que decir algo positivo de mi análisis, porque si no, Pues de tu análisis positivo, que es una cosa que sí que suele aparecer en la población española, porque hay muchísimos estudios que indican cuáles son las mutaciones más presentes en las distintas poblaciones, es muy curioso que tú todo el tema de los colesteroles, grasas y la absorción, sobre todo de las grasas, la tienes perfecta. O sea, tus niveles de mutaciones son cero. Entonces, oh, tus niveles de colesterol siempre van, de colesterol hablando en ámbitos de HDL, LDL, sí, VLDL, grasas sí, monosaturadas y poliinsaturadas, están en sí, unos niveles que no se corresponderían con lo establecido para la población española. Y lo mismo te sucede con las vitaminas del grupo B, que suelen ser uno de los factores potencialmente más peligrosos y con más mutaciones en la población femenina española y europea. ¿Vale? Tú, salvo la vitamina B6, que tienes una mutación muy, muy, muy pequeñita, que requiere casi una suplementación, porque simplemente es que la absorción es unos grados más por debajo, el resto de la absorción de las vitaminas del grupo B las tienes maravillosas. Entonces, en oye, este caso, pues ya es algo muy sencillo y muy curioso de tu análisis. Aparte, siempre lo decimos, y es una de las cosas que tú me preguntaste en su día. ¿El análisis genético cambia con el tiempo si yo me cuido y suplo estos patrones? No. O sea, si tú te haces este análisis hoy y tú lo haces dentro de 20 años, el análisis va a ser el mismo. Puede que haya aparecido alguna pequeña mutación puntual o algo por el estilo, claro, que su incidencia no será muy elevada. Pero a nivel sistémico, es decir, cuando tú te sacas sangre, esos análisis tuyos sí que van a variar a lo largo de tu vida y claro. de las distintas etapas, pero no es algo que suceda con la genética, porque la genética es con lo que tú naces y con aquello Claro, que te va a acompañar en todo tu desarrollo vital. absolutamente. O sea que podríamos decir que mi base genética va a ser permanente, es decir, siempre voy a tener esa, tanto para la parte positiva como para todas las mutaciones que presento. Lo que intentamos o pretendemos con esto es que a pesar de esa base, el cuidado, los hábitos, la suplementación, es decir, todo eso, información tan valiosa, podamos, de hecho lo hemos hecho en mi caso concreto, conociendo ese déficit o conociendo ese resultado, yo he ido midiendo a través de un análisis, perdón, sanguíneo, y efectivamente hemos visto que yo tengo todos los parámetros, a pesar de tener esa genética tan deficiente en algunos aspectos, mis parámetros ahora están en algo muy saludable, ¿no? Es decir, que yo tengo que para mí fue un cambio de paradigma y yo creo que ya estoy hablando como paciente, no como profesional, el hecho de decir, oye, me estoy cuidando, porque si a mí hace 5 años me preguntas, ¿te estás cuidando? Te diría, sí, realmente descanso, tengo una dieta equilibrada, intento cuidar mi piel, pero no con el grado de precisión o con el enfoque que tengo ahora. ¿Por qué? Porque realmente ahora sí que sé que me estoy cuidando con resultados, ¿no? Yo decía antes, oye, pues si tengo anemia, pues voy a complementar con X alimentos o los voy a incluir pues más veces a la semana. Era un poco la solución, ¿no? Que dentro de mi desconocimiento, lógicamente, en el ámbito de la nutrición, realizaba y que me imagino que cualquier nutricionista a priori te diría, ¿no? Pues incrementar. Claro, yo ahora sí que es verdad que todos esos cambios que estás contando, si no conociese esa información, pues me imagino que la repercusión, lógicamente, tendría una relación directa con lo que es mi genética, ¿no? Con lo que yo no puedo cambiar. Entonces es curioso porque, claro, hay muchos compañeros que me decían, oye, pero si la genética no se puede cambiar, ¿para qué queremos conocerlo, no? Y claro, yo creo que aquí
Rodrigo, es importante recalcar que la genética efectivamente, porque eso fue una duda que yo te presenté hace mucho tiempo, no la vamos a cambiar. Los genes hoy en día, no sabemos, ¿no? En un futuro igual no tan lejano, se podrá, me imagino, hacer algún tipo, ¿no? de cambio a nivel genético, aunque conlleva muchísima complejidad a nivel laboratorio y también una parte, ¿no? Entiendo que legal y ética que habría que valorar. Pero claro, teniendo esa información, yo creo que lo que sí podemos cambiar nosotros como pacientes son nuestros hábitos y todo lo que está en torno a lo que sí podemos hacer, ¿no? Claro, hay que entenderlo como que estos análisis genéticos lo que hacen es prevenir y mejorar la calidad de vida, que al final es lo que estamos buscando. Que con pequeños cambios que son muy sencillos de aplicar en nuestro día a día, podamos suplir todo aquello que nosotros desconocemos, pero que nos va a permitir que nuestra calidad de vida sea mucho mejor a largo plazo. Claro, y hay algo que es muy evidente, Rodrigo, porque sabes que a mí me gusta mucho la evidencia. Al final, bueno, pues todo lo que implementamos, bueno, en la clínica, pues en este caso conmigo misma, no hemos ido viendo un poco el cambio, la evolución, para que realmente obtengamos resultados que podamos objetivar, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando me hacía todo el análisis de la piel, ¿no? Y veía un poco, pues, esos parámetros que tú me comentabas, de hidratación, de colágeno, yo he visto que a raíz del tratamiento me ha variado absolutamente. Entonces yo soy un parámetro que con cualquier tipo de cosmético. Yo me acuerdo que iba a diferentes dermatólogos, me recetaban uno, otro, me prescribían, yo me lo aplicaba porque para eso sí que soy una paciente bastante obediente y recuerdo que mi análisis facial era el mismo, es decir, no variaba. Entonces yo tenía la sensación que invertía muchísimo y ya llega un punto, también hablaremos, ¿no? Con una médico estético que nos va de forma muy extensa a tratar todos esos temas, pero recuerdo que decía, oye, esto es un marketing engañoso o una publicidad engañosa porque yo me aplico esos cosméticos ¿no? Que supuestamente tienen una efectividad alta y a mí realmente no me aportaban lo que necesitaba, ¿no? Rodrigo, un tema que también creo que es muy, muy importante, ¿no? Conocer, ya no solo para los pacientes, sino también para los profesionales de la salud que realicen o que implementen este tipo de servicio en sus clínicas, en términos legales, en parámetros legales, porque claro, al ser algo tan novedoso, ¿cuál es el marco legal que avala un poco todo ese tipo de test y cómo funciona para que cualquier persona que tenga interés, tanto como paciente como profesional, conozcan exactamente cómo funciona todo esto de la genética? Y pues a nivel legal hay una ley que viene de Europa, que se transpuso luego a la legislación española, que requiere que todos los análisis sean realizados por un laboratorio acreditado. Entonces, los laboratorios acreditados tienen que cumplir una serie de requisitos legales. En este caso, pues aparte del mantenimiento de muestras, el tipo de analítica que se hace y demás, que lo que se analiza, la maquinaria que se utilice y demás, esté toda acoplada a la normativa. ¿Vale? Entonces, aparte de eso, luego el mantenimiento de las muestras, que se hace durante 5 años, estamos obligados a mantenerlas, todas las muestras de los pacientes, las cuales luego se destruyen con empresas especializadas, que también te lo explica la ley. Y luego, legalmente, lo más importante es la acreditación de un laboratorio. O sea, todos los laboratorios acreditados te van a dar un análisis fiable. No te van a engañar, no te van a decir se está analizando esto y realmente no se hace. O la diferencia es que no hacemos lo que se denomina o lo que se conoce en algunos ámbitos como los análisis de alergias o los análisis de alimentos, que te miran 300 alimentos y te dicen cuáles puedes comer, porque nosotros no estamos hablando a nivel de inmunoglobulinas, que es lo que en este caso se analizaría, lo cual no necesitaría esa acreditación. Entonces, gracias a la acreditación de los laboratorios, que es lo que establece el marco legal, permite que la analítica sea completamente fiable y que lo que se te está entregando es un análisis que se corresponde a tu persona de acuerdo con la normativa que hay que aplicar. Vale. Y con eso que me has comentado, Rodrigo, tan interesante que es que, bueno, nosotros, por ejemplo, como clínica, no podemos almacenar el ADN de un paciente, no estamos legalmente, bueno, pues homologados, ¿no? Para hacerlo. Sí que algo también me resulta muy curioso, que en nuestro caso yo me tomé la muestra una vez, hace 4 años, y con esa muestra tú has podido ir, bueno, pues realizando análisis periódicos, porque ya sabes que yo ya he entrado en esa dinámica y bueno, pues cuando tengo cualquier tipo de duda, más allá de esa parte de bienestar, la he consultado contigo y es decir, el paciente no tiene que regresar a la clínica, lógicamente siempre que no transcurran esos 5 años, ¿no? Puede realizarse el test genético, enviarlo a vuestro laboratorio y a partir de ahí nosotros podemos solicitar cualquier tipo de análisis que necesitemos en ese momento para que procedan o que procedáis al propio
a la propia prueba, al propio test genético. Eso es, siempre y cuando la cantidad de ADN de células que hayamos cogido con el raspado sea alta, podemos reutilizar esa muestra durante mucho tiempo porque se ultracongela. Entonces, al ultracongelarla, las células quedan estancadas y nosotros luego las podemos volver a sacar otra vez. Entonces, habiendo una cantidad de ADN suficiente en la muestra originaria, podemos volver a reutilizar esa muestra durante X tiempo. Vale. También te voy a ir planteando dudas bueno, pues en ese tiempo, lógicamente, tanto por parte de profesionales sanitarios que recuerdo un endocrino que nos decía, oye, contadme de qué va esto, porque es la primera vez que recibo un test genético. Todavía en España sí que sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países es algo que está un poco más avanzado, ¿no? Pero en España es algo relativamente novedoso, incluso para el sector de los profesionales de la salud. Una duda que nos comentan muchísimo, tanto pacientes como profesionales, es cuál es el precio de esto, ¿no? Porque yo recuerdo la primera vez que tuve un contacto con la genética, fue en un ámbito académico universitario, era muy complejo el coste. Yo recuerdo que fue algo que quería implementar en ese momento en mi clínica y no me lo planteé, ¿no? Porque era inviable, ¿no? No era algo factible, teniendo en cuenta que un paciente, pues al final es un test que lógicamente le da una información para después comenzar un tratamiento. Cuéntanos más o menos cuál es bueno, pues el rango de coste que tenemos para esos tipos de test. Pues realmente todo depende del tipo de analítica que te quieras hacer. Al final, cuanto más quieras conocer, más coste tiene. ¿Vale? Nosotros lo que hemos creado con Soho Dental son distintos packs que engloban todo lo que es el conocimiento de la parte de alimentación, de la parte de bienestar, de belleza o de deporte. Entonces, cada uno de estos packs tiene unos precios determinados. Son todos muy asequibles, es algo que puede hacer cualquier parte de la población. Antiguamente, a lo que tú te referías, o hace relativamente pocos años, los costes de un análisis genético podían rondar los 10.000, 20.000 euros. Actualmente estamos hablando de rangos de precios que oscilan entre los 100 y los 400. O sea, el rango de costes se ha abaratado muchísimo para el paciente y la información que proporciona al final, como es información que solo es necesario verla si quieres una única vez en la vida, esa información, porque tus genes no van a cambiar, que ya lo hemos comentado, el rango del coste que tiene con la información que te da es muy asequible para todo tipo de paciente. Claro, yo ahora, bueno, voy a cambiar el rol paciente a profesional porque creo que es muy importante bueno, que se conozca que realmente trabajar con test genéticos es lo que denominamos medicina u odontología no preventiva, sino predictiva, es decir, estar un paso por delante de la enfermedad, un paso por delante de la patología. A nosotros eso, ¿para qué nos sirve, no? A los profesionales de la salud, pues principalmente para individualizar el tratamiento, teniendo un diagnóstico, lógicamente, que se adapta realmente al ADN del paciente, ¿no? Yo recuerdo, Rodrigo, cuando realizábamos los primeros test en el sector dental, casi todo el mundo me decía, oye, pero eso es un test que analiza las bacterias. Y yo le decía, no, las bacterias no, el huésped. Es decir, si yo tengo una enfermedad periodontal, que es lo que se conoce como comúnmente, ¿no? Piorrea, o una enfermedad que afecta a las encías, que es una patología crónica, los test que se realizaban eran a las bacterias. Por tanto, yo, un paciente que tiene una enfermedad periodontal avanzada, determinar las bacterias que tiene, bueno, pues en casos tal vez muy puntuales, sí que para hacer una antibioterapia un poquito más individualizada al paciente me aportaba información, pero la realidad era que no tenía mucho sentido el determinar qué bacterias, porque ya sabemos qué bacterias causan una patología, ¿no? Entonces, eso realmente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es el analizar el ADN del propio huésped y su susceptibilidad. Es decir, para que nuestros pacientes lo entiendan, nosotros a un paciente que no tenga dientes todavía, porque sea un bebé, en los primeros meses de vida, ya podemos determinar si tiene una susceptibilidad a caries sin tener dientes, ¿no? Es decir, es un concepto totalmente distinto para el enfoque de trabajo en este caso, para Soho, y es un enfoque totalmente diferente para un paciente, porque el hecho de determinar si un bebé tiene una susceptibilidad alta de caries hace que nosotros podamos ya poner en marcha, ¿no?, ese sistema de prevención con el objetivo de que, a pesar de esa genética, como me pasaba a mí con la piel, podamos tener un paciente libre de caries cuando sea un adulto, ¿no? Es decir, la genética no la vamos a cambiar, todo lo que va en torno a esa información genética sí. En el caso de la caries, como me imagino que todo el mundo conoce, la dieta, los hábitos, ¿no?, de higiene, etcétera, tienen relación. Pues ya sabemos que es un paciente, pues que vamos a tener una serie de pautas enfocadas
para evitar esa caries, ¿no? Algo que sin esa información, pues como a mí me pasaba hace 4 años, por mucho que me cuide, si no lo hago de forma correcta, adecuada, no va a tener sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso es un cambio de paradigma. Rodrigo, tú eres biotecnólogo, eres experto en todo esto, entonces para ti era algo muy fácil de comprender, pero creo que para nuestros pacientes, incluso para nosotros y para mí en su momento como profesional, tuve que digerir esa información, ¿no? Y además recuerdo que algo que yo te comentaba, te decía, Rodrigo, tiene que ser algo realmente, me parece muy interesante, pero tiene que ser algo factible. Es decir, si al final es algo muy complejo o muy costoso y mis pacientes no pueden pagar por ello, no tiene sentido. Es algo muy interesante, muy importante, pero es verdad que como en aquella época creo que fue alrededor de 10.000 euros lo que me dijeron en el test genético y dije, ni siquiera para mí, es que no te planteas hacértelo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que también se ha hecho un esfuerzo importante para que, desde nuestra perspectiva, yo creo que en eso, Rodrigo, desde el primer día que hablamos lo tenemos en común, que para nosotros el objetivo al final es ayudar a nuestros pacientes con un enfoque holístico, integral, por encima de, oye, el precio va a ser desorbitado, incluso teniendo en cuenta que ahora mismo hay muy poca competencia porque no existen realmente tantísimas empresas, ¿no? A nivel genético que puedan realizar ese tipo de test. Pero yo tengo que decirte, Rodrigo, que en Soho, en nuestra filosofía, nos ha cambiado absolutamente la forma de trabajo. Es decir, incluso cuando vamos a realizar un tratamiento de implantología, de cirugía, de periodoncia, de ortodoncia, es contar con una información que hace que el tratamiento sea, y el esfuerzo, claro, porque al final es una inversión, ¿no? Nuestros pacientes hacen una inversión, lógicamente, importante cuando apuestan por su salud, y realmente nuestro objetivo es que cumplan ese objetivo y que abordemos lo mejor posible, ¿no? Por eso siempre decimos que Soho realmente es un concepto mucho más amplio, no nos quedamos en tienes una caries, te hacemos un empaste, una obturación, sino que realmente te decimos, tienes una caries, ¿cuál es tu susceptibilidad? ¿Cómo vamos a cambiar tu dieta, tus hábitos, todo lo relacionado para que realmente estés en un estado saludable, pero de verdad, ¿no? Saludable, como siempre te digo yo, objetivable, que podamos medirlo y que podamos cuantificarlo, ¿no? Ujú. Esto la verdad es que hace unos años cuando lo presentamos en SESPO y en SEPA, la verdad es que generó bastante curiosidad por parte del sector profesional porque íbamos ese paso más allá, que es lo que has explicado. Sobre todo hablamos de periodontitis y hablamos de caries, en cómo ya no solo los factores bacterianos, en este caso, o de higiene, podían afectar a que estas enfermedades dentales aparecieran, sino cómo el huésped tiene esa tendencia a presentarlo. Por eso hay pacientes que tienen mucha más predisposición a padecerlo y ya no solo necesario hacer un tratamiento en el momento en el que aparece la enfermedad, sino vosotros podéis ayudarle a que eso no llegue a aparecer conociendo por qué sus genes se expresan de esa forma y por qué esa persona tiene esa predisposición a padecer ese tipo de enfermedad dental. Entonces, al final es lo que ya hemos dicho, gracias al tratamiento multidisciplinar, en este caso el de Soho, al gran equipo de profesionales que hay detrás y que cada uno de ellos pueda analizar las distintas pautas o las distintas partes del paciente para llegar a ese fin común que es el bienestar y acercar el bienestar de la forma más económica posible para que el paciente tenga una calidad de vida mucho mayor, que es sobre lo que hemos estado hablando en toda esta entrevista, es lo que realmente nos apoya a que podamos facilitar el acceso a toda esta información y a que todos los profesionales nos juntemos para darle al paciente el tratamiento que realmente se merece, que es un tratamiento desde el comienzo hasta el final. Totalmente. Y Rodrigo, ya una pregunta como experto en, bueno, pues en genética, como biotecnólogo, yo creo que tú llevas muchos años por delante de, ya no solo de la patología, sino en un poco la perspectiva que tú tienes, ¿no? De hacia dónde va, porque sí que sé que, bueno, junto a la inteligencia artificial, la digitalización y otra serie de herramientas o de innovaciones que vamos implementando en el sector dental, y bueno, en el sector dental y yo diría que en cualquier tipo de profesión o ámbito, ¿hacia dónde crees que va todo esto de la genética? Y también una duda que yo creo que nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones es, porque en España es algo, y ya no me refiero solo al sector privado, sino al sector incluso público, ¿no? Yo cuando me hice el primer test genético dije, oye, me podría haber ahorrado muchos pinchazos, y me está dando una información, como tú bien comentas, que no es la situación actual hoy, que es puntual y cambiante, sino es mi información genética. ¿Por qué estamos todavía en España? ¿Cuáles son los motivos que tú crees o cuál es tu teoría, ¿no? De por qué siendo una herramienta tan poderosa, tan valiosa, que ya te digo que a mí como profesional realmente
me ha cambiado la perspectiva y a mis pacientes le ha cambiado la vida, incluida yo como paciente. ¿Por qué todavía no estamos en ese enfoque de, exceptuando Soho y algunas clínicas que apuestan realmente por ese enfoque mínimamente invasivo, por ese enfoque más innovador? ¿Qué frena que sigamos avanzando? Pues realmente es complicado de explicar, porque si bien se ve que en la sanidad privada cada vez sí que aparecen más enfoques que van hacia el asunto de la genética o hacia todo este tema, gracias a laboratorios que colaboran, yo creo que la forma en la cual se trata al paciente todavía no ha avanzado al igual que ha avanzado la tecnología. Entonces, el tratamiento que se hace al paciente es un tratamiento que básicamente lleva muchos años realizándose. Y con esto no quiero tirar piedras ni contra la sanidad pública ni la privada, sino que cuesta implementar toda esta tecnología porque son tecnologías muy cambiantes. Al final, la genética que hacíamos hace unos años no es la que se está haciendo ahora, porque tanto la máquina con la que se analiza, las cantidades de ADN que hacen falta, el tipo de reactivos que se utilizan ha cambiado muchísimo. Desde que empezamos haciendo aquellos geles de agarosa, que fue como empezamos todos actualmente, que se hace con unas muestras ínfimas, las cuales se pasan por un secuenciador, ha cambiado muchísimo. Y los secuenciadores son aparatos muy, muy caros que implementarlo en un centro sanitario quiere decir que a lo mejor de aquí a muy pocos años ese aparato ya realmente quede obsoleto, porque la información que te da no es tan precisa como la nueva que aparece en el sector. Entonces, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que realmente puede avanzar el sistema sanitario. Entonces, yo creo que son los laboratorios privados que tienen o que tenemos esa capacidad de poder afrontar estas novedades los que permiten que se conozca. Bien, es cierto que en la sanidad pública cada vez sí que se están haciendo más análisis, sobre todo de celiaquía, pero es muy complejo. Se suelen reutilizar aquellas muestras de sangre que se utilizan también para un análisis normal y corriente, eh, pero siguen realizándose otras pruebas que se realizaban hace muchos más años, como por ejemplo en la intolerancia a la lactosa se sigue utilizando todavía la prueba de la espirometría, cuando actualmente la intolerancia a la lactosa sabemos que es un gen, el MCM6, que se puede analizar muy sencillo y puede determinar en este caso si esa persona es intolerante a la lactosa o no es intolerante a la lactosa. Se conoce desde hace décadas la presencia de este gen y la posibilidad de analizarlo es muy sencilla. Entonces también es cierto que gracias a no gracias, sino debido a que existen tantos centros de salud o tantas clínicas que yo creo que imposibilitan que todo esto sea analizado para todos los pacientes. Claro. Yo, bueno, sí que estoy de acuerdo que tal vez el enfoque todavía es seguimos trabajando para la enfermedad y no estamos trabajando para la salud, ¿no? Incluso Correcto. la población, nosotros mismos, ¿no? Yo creo que cuando tengo un problema, lógicamente en la parte dental estamos más sensibilizados, ¿no? En Soho y en todo lo que te requiere la parte de facial, pero sí que es verdad que igual, oye, hasta que no camino y me noto que no voy al podólogo o al traumatólogo, es decir, esperamos tener un problema para acudir al profesional, ¿no? Entonces yo creo que también tal vez el enfoque del sistema sanitario también un poco está también orientado de esa forma, es decir, estamos trabajando para la patología, estamos trabajando muchísimo. Con eso no quiero decir, como bien comentas, que no haya que recetar medicamentos, que no haya que, por supuesto, pero la gran mayoría de enfermedades, ¿no? La morbilidad y la mortalidad en este caso de este país, de España y en Europa y gran parte de países, están relacionadas con patologías crónicas que tienen una relación directa con los hábitos de vida. Es decir, toda la parte de cardiopatías, eso lo sabes tú mejor que yo, la parte de diabetes, son patologías que no podemos aislarlas y dedicarnos a medicar simplemente, que por supuesto es una pata del tratamiento, pero no podemos olvidar que lo importante es no llegar a ello o ya que tenemos una patología establecida, por lo menos el inculcar, ¿no? A pacientes que tengan muy claro qué pueden hacer en su vida o en sus hábitos, ¿no? Del día a día. Eso, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho con la enfermedad periodontal. Tenemos pacientes que esa patología de encías es una patología que es para toda la vida, que por decirlo así no tiene cura, pero si podemos detenerla, si podemos mantenernos, ¿no? Entonces es curioso como hay pacientes que han estado incluso en muchas clínicas dentales, se han hecho tratamientos de implantes, de cirugía, de tal, pero nunca le han dicho que tiene esa patología y lo sencillo que es cuidarse desde casa y es imprescindible porque ese es en ese factor, aunque vengan a la clínica y se hagan cualquier tratamiento,
lógicamente no vamos a aportar un beneficio sobre la salud del paciente, ¿no? Mm. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo que igual los profesionales sanitarios seguimos trabajando en un enfoque más orientado a la patología, no tanto a la salud, a la prevención. Y bueno, entiendo que también será algo de cuestión de años. Tú y yo que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando fuera también de España, pues hemos visto que poco a poco se va cambiando ese enfoque, se va evolucionando y bueno, también educando, porque yo creo que a todos nos hace falta conocer esa información, ¿no? Es el primer requisito es tener información sobre ello y a partir de ahí pues poner esas pautas. Correcto. Bueno, pues Rodrigo, yo creo que ya hemos resuelto muchísimos temas. Creo que además tú, como siempre, lo haces todo muy sencillo, muy fácil de entender. Ya para finalizar, pues para que también un poco la persona que esté viendo esa entrevista y diga, oye, qué interesante, pero ¿cómo puedo acceder? ¿De qué forma? ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Qué patologías? ¿Qué me analizo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Cuéntanos un poco cuáles son las pautas desde que el paciente viene a la clínica hasta que finalmente pues, se da el resultado y como bien comentas, pues se pone una pauta que tenga que seguir en casa también, lógicamente ya no solo en la clínica, para mejorar su calidad de vida y sus condiciones de salud. Pues en este caso es muy sencillo. Con que acudan a Sojo Dental les van a dar casi toda la información, porque realmente el análisis, como hemos repetido, es indoloro, es con una muestra de mucosa al interior de la boca, que se hace un raspado. Entonces, lo único que hay que hacer sería agendar una cita, explicar y ver entre todo aquello que nosotros le ofrecemos cuál es lo que más le interesa. Normalmente a una persona que quiere conocer su estado, un análisis de alimentación o de bienestar va a ser lo ideal. Ya si se quiere centrar más a nivel deportivo, a nivel de belleza, existen esos otros test que hemos creado para ellos, pero el test básico que todos deberíamos conocer es el test de alimentación o el de bienestar. Entonces, con este análisis simplemente sería agendar una cita, se le tomaría la muestra y esa muestra nos llegaría a nosotros. Nosotros la analizaríamos. Una vez analizado, se le entrega al paciente un resultado completamente sencillo, interpretable, con un código de colores que indica cuál es el tipo de incidencia que tiene en esa mutación y cómo eso le va a afectar. Se lo hemos simplificado mucho para que no tenga dudas en este aspecto, indicando los claros, bien explicados y con ello, con ese resultado, va a tener la posibilidad de ampliar este conocimiento o de aplicarlo en su día a día gracias pues a Ramón Cangas como nutricionista o a otros profesionales del sector sanitario que ya están y aportan su consejo y su gran labor en Sojo Dental. Entonces, es muy sencillo, es un procedimiento que apenas dura 5 minutos entre rellenar cuestionarios, tomar la muestra. El paciente simplemente con esos 5 minutos ya va a tener toda esta información y va a saber, una vez que reciba los resultados en el plazo más o menos de 30 días aproximadamente, va a saber cómo aplicarlo en su día a día, cómo aplicarlo en su vida y cómo mejorar su calidad de vida. Oye, pues muy resumido, muy práctico y yo creo que muy didáctico. Obviamente dejaremos, Rodrigo, para todos nuestros pacientes y personas interesadas que quieran conocer un poquito más sobre el tema, dejaremos un contacto, dejaremos también abierto un correo electrónico para que nos planteen cualquier tipo de duda y también haremos algún caso en directo para que tanto profesionales de la salud como los propios pacientes puedan ver realmente cómo realizamos ese test genético que, como has dicho, eh, es una maravilla porque se hace muy rápido, es indoloro eh, y nos aporta una información que es absolutamente valiosa. Yo creo que esa inversión que realiza en su momento es de las inversiones en salud que mejor he podido aplicar o enfocar, sin duda alguna. O sea, duermo mejor, Me tengo todos alegro los mucho. resultados, cambiar la vida es lo que hablábamos, ya no es vengo a tratarme el diente o vengo a, sino que realmente queremos, ¿no? Impactar, y en mi caso ahora ya también hablo como paciente, en la vida de, bueno, pues de las personas que realmente creo que acuden con el objetivo de dar un salto cualitativo, ¿no? En su día a día. Así que, bueno, Rodrigo, por nuestra parte, por mi parte, darte las gracias por tu tiempo. Creo que ha sido muy interesante. Aún así, como tú eres parte de la familia del equipo Soho, te tendrán también a ti disponible para tanto pasar consulta como para cualquier duda que no tiene por qué ser un paciente de Soho, cualquier persona que nos quiera consultar.
Sí que puntualmente hacemos ese tipo de test a distancia, por decirlo, es decir, no in situ en la clínica dental. Siempre nos gusta, bueno, pues que el paciente físicamente acuda, ¿no? O presencial. Tenemos pacientes de todas las partes de España que vienen a visitarnos para realizarse ese tipo de test en Soho. Además, estamos en un entorno eh, ideal para visitar y tener la excusa, ¿no? Pues a través de esa cita. Pero sí que, Rodrigo, por personas que igual por algún motivo no puedan desplazarse, no puedan venir a nuestras instalaciones, también contamos con este asesoramiento siempre y cuando se limita al test genético. El resto de tratamientos ya necesitamos que el paciente, ¿no?, físicamente se encuentre aquí, pero tenemos una orientación que la hacemos desde casa, ¿no?, desde el domicilio del paciente, y como es un test muy sencillo de realizar, pues podemos obtener esa información a partir de esa muestra que nos enviaría directamente el paciente desde su domicilio o el lugar donde se encuentre. Eso es, dado que es tan fácil tomar la muestra, muchas veces lo hemos tenido que realizar así por la imposibilidad de que el paciente se desplace o de poder acudir a tomar esa muestra. Y al ser un procedimiento muy sencillo, se puede realizar incluso en el domicilio del paciente. Muy bien. Bueno, pues Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, gracias por formar parte del equipo Soho, que como sabes, eres un profesional que has aportado muchísimo valor, que has cambiado absolutamente nuestra perspectiva, nuestra forma de trabajo. Es algo muy, muy interesante porque, como bien decías, desde hace años que ya fuimos a congresos científicos, ¿verdad? Que sonaba todo como al futuro, y realmente ya nuestros compañeros ven que efectivamente es algo que estamos realizando ahora en el presente, y que es además algo bueno, que cuenta con un aval científico importante, no es algo que estemos comenzando, aunque suena muy novedoso todo, pero bueno, haremos, yo creo que diferentes acciones, como por ejemplo esta, ¿no? Una entrevista que nuestros pacientes puedan realmente ver, conocer y saber de qué o en qué consiste todo esto de la genética. Muchas gracias a vosotros por confiar en mí, por dedicarme este pequeño tiempo para poder explicar de una forma, he querido hacerlo intuitiva, sencilla y fácil de entender, toda esta complejidad que supone la genética y cómo podemos acercarla a los pacientes. Entonces, nada, agradeceros a vosotros que contéis conmigo en Soho y al haberme dedicado estos minutos para poder hablar contigo. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Un Gracias, un saludo, saludo. chao. Hasta luego.